Bendiciones. Dios le bendiga a cada uno en esta preciosa tarde del día martes 19 de agosto del año 2025. Ya estamos en agosto, vamos a entrar a septiembre y pronto ya pues se terminó este año. Y gloria a Dios por eso, que un día más de vida, un año más de vida pase por encima de nosotros y nosotros permanezcamos aquí para bendecir y glorificar el nombre del Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta tarde preciosa yo quiero tocar un tema que no mucho se escucha, no mucho se oye hablar de eso, pero que es algo de que está en las Sagradas Escrituras, está en los evangelios y es parte de la historia cristiana, de la historia bíblica que ha sucedido y sucedió en tiempo de Jesús. Entonces, es de hablarlo, es de contarlo y tratar de estudiar, ¿verdad? Los significados de cada cosa. ¿Qué significó algo por el estilo como lo que vamos a estudiar en esta tarde? Yo quiero hablar sobre el velo del templo, su tamaño y su peso. ¿Qué era el velo del templo? ¿Qué significa el velo del templo? ¿Para qué era necesario el velo en el templo? Y todo lo que concierne a el velo del templo. El velo del templo, roto de arriba hacia abajo inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y simboliza la eliminación y la barrera entre Dios y el hombre, o entre Dios y la humanidad. Eso es lo que simboliza. Cuando Jesús muere, suceden algunas cosas. Una de ellas fue que el velo del templo se rasga, no de abajo hacia arriba, como dos manos o dos personas agarrándolo y haciéndole así, no, sino que fue de arriba, de agarrado así, hacia abajo. Algo que era imposible que sucediera, ni de arriba, ni de abajo para arriba, ni de arriba para abajo. Era imposible que sucediera un evento de esta situación o de esta magnitud. Entonces, después de la muerte de Jesús, el velo del templo rasgarse, lo que simboliza es rotura en la barrera entre Dios y el hombre. Hay una rotura que antes estaba cerrado, antes permanecía cerrado, hoy se abre esa barrera que había entre Dios y el hombre. El velo del templo medía, escuche bien, el velo del templo medía 18 metros de altura. Si usted sabe medir o usted conoce de medida, se va a dar cuenta de que es una medida supremamente alta. Si convertimos en pulgada, de metro a pulgada, un metro tiene 39 pulgadas. Entonces, si convertimos 18 metros en pulgada, eso nos va a dar a nosotros
59 pies y medio. Ahora imagínense lo que son 59 pies. La mayoría de nuestro cinta de medir o tape de medir tienen 25 pies, 30 pies y hasta así. Pero ninguno llega a 59, al menos que sea el grandote ese, que la cinta que se le da vuelta. Entonces, esa medida, y muchas veces esa viene por metro, la medida. Esa era la altura que tenía el velo del templo. Si usted entiende por 18 metros, usted sabe la medida. Si usted entiende en pulgada o en pies, perdón, en pies, son 59 pies y media pulgada. O 59 pies y medio. 59 pies, punto 5. Esa es la medida. Ahora, de ancho tenía 9 metros de ancho. Si nosotros cambiamos eso a pies, eso nos va a dar 29 pies, punto 5. 29 pies, punto 5. Casi lo que mide exactamente una cinta de medir de 30 pies. Ese era el ancho que tenía el velo del templo. El grueso de la tela era aproximadamente casi media pulgada de grueso, caso que ningún ser humano podía desregar, romper, quizá tal vez con un cuchillo bien filudo, yo no sé, de eso de que ocupan para cortar carne, algo así, pero no iba a pasar eso. Estaba el velo hecho de lino fino azul, púrpura y carmesí. Tenía figura de querubines en su fachada, de querubines, y simbolizaba separación entre Dios y el hombre, el velo. Se dice que se necesitaba aproximadamente la fuerza de 300 sacerdotes para mover el velo. Esto significa el tamaño y el peso del velo. O sea, ¿cómo pusieron ese velo desde allá arriba y con qué estaba sujeto el velo allá arriba? ¿Cómo lo pusieron? Pues a saber, yo digo que se necesitaba una grúa para poder montar el velo allá arriba donde estaba fijado allá, a saber cómo lo fijaron. Otra cosa, que en ese tiempo no iban a haber grúas mecánicas como esa que nosotros miramos ahora, que fácilmente levantan una viga de mucho peso, toneladas, pero ellos inventaban maquinaria que ellos mismos fabricaban para ese tipo de trabajo. Supongo que algo así ellos tenían. Era muy pesado. Y dicen que aproximadamente se necesitaban 300 sacerdotes para moverlo de un lugar a otro. Imagínense el peso. La rasgadura del velo significa la reconciliación entre los hombres y Dios a través de la muerte de Jesús. Eso era lo que significa, a través de la muerte de Jesús. Cuando ese velo se rasgó, recuérdese que ahí adentro solo entraba una vez al año el sacerdote, ¿verdad? Y ahí estaba el arca y estaba el propiciatorio, que era la tapa del arca donde se vertía la sangre de los sacrificios que se hacían afuera. Afuera se mataba el animal, el sacerdote
sumo sacerdote o el sacerdote llevaba la sangre adentro del propiciatorio y la vertía donde estaban aquellos dos querubines así, ala con ala, encima del propiciatorio. Ahí era que se hacía el sacrificio, o sea, esa era la sangre de sacrificio por los pecados del pueblo. En el antiguo pacto, el velo separaba a los israelitas de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Era la separación, o sea, ahí nadie podía entrar, ahí nadie podía ver, ahí nadie sabía lo que sucedía ahí adentro, solo el sacerdote y el sumo sacerdote que podían entrar a ese lugar. Una vez al año el sumo sacerdote entraba a expiar los pecados del pueblo y él llevaba amarrado en los pies una soga y una campanita en el otro pie. Y él tenía que estar moviendo ese pie todo el tiempo. Y cuando dejaba de mover el pie, tenían que jalarlo con la cuerda para afuera, arrastrado, porque estaba muerto. Porque ya Dios lo había matado ahí en ese lugar. Y nadie podía entrar a sacarlo, a levantarlo y me lo llevo para afuera. No, había que jalarlo por esa cuerda hasta afuera. Su regamiento de arriba hacia abajo indica que esta separación fue obra de Dios, no humana, y que ahora hay libre acceso a la presencia de Dios a través de Jesús. Cuando el velo se rasga de arriba a abajo, todo el pueblo que está en el templo puede mirar hacia adentro y mirar lo que había en ese lugar, que no eran muchas cosas las que había. El arca, la mesa del pan, de los panes del propiciatorio sin levadura. Estaba también la menorá ahí adentro. Y dentro del arca, pues estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estaba podemos decir, un vaso con maná de que Dios mandaba a los hijos de Israel en el desierto, y estaba la tabla de la ley. Eso era lo que había ahí adentro en ese lugar. No era tanta cosa la que había, pero era cosa muy simbólica lo que estaban en ese lugar. El velo roto significa que ya no es necesario un sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo, ya que todos los creyentes pueden acercarse a Dios directamente a través de Jesús. A través de Cristo nosotros nos podemos acercar directamente a la presencia de Dios y ya no es necesario que un sacerdote lo haga por nosotros. Ya yo puedo ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Ya yo no tengo que pedirle a San Judas, a Timoteo, a Pablo, a Pedro, que le lleven el mensaje a Jesús para que Jesús se lo lleve a Pedro, o a Dios, para que Jesús se lo lleve a Dios. No, yo puedo ir directamente a donde Dios y decirle: Señor, perdóname. O Señor, mira, esta es mi necesidad. Te la pido en el nombre de Jesús. Esa es la llave del asunto en estos momentos. Por lo tanto, ya no es necesario un templo físico en Jerusalén. El templo, han habido dos templos. El primer templo y el segundo templo. O sea, no en distintos lugares, sino en el mismo lugar donde estaba el primer templo, donde está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí mismo se construyó el segundo templo. Y ese templo fue que Jesús dio la profecía. En Mateo capítulo 24 y versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, cosa que en Galilea no había en esos lugares, esos templos y esas cosas así tan prominentes. Entonces ellos fueron para mostrarle el edificio asombrado a Jesús. El versículo dice, respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es una profecía que el Señor Jesús le dio a los discípulos en ese momento. Esta profecía de Jesús se cumplió en el año 70 DC, después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, por mano de Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Quemó Jerusalén, derribó el templo y ahí se cumple la profecía que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos, asombrados del edificio, de la grandeza, del poderío que había en ese templo, de la belleza del templo, de los lujos que había en el templo, de oros y cuánta cosa, y le dijeron, mira qué edificio este Jesús. Señor, mira qué edificio. Y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y esta profecía se cumplió en el año 70. La rotura de arriba hacia abajo indica que fue Dios quien proveyó el camino hacia la reconciliación con Él, no los esfuerzos humanos. Dios mismo, siempre Dios que hace todas las cosas. Dios crea el mundo, el cielo. Dios crea el hombre. Dios perdona al hombre en el huerto, en el huerto. Dios se acerca al hombre. El enemigo peca contra el hombre. Y dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado el hombre, porque los designios del pensamiento del corazón del hombre era de continuo y continuo hacia el mal. Y se cansó Dios. Y dijo, lo derraeré de la faz de la tierra. Y mandó el diluvio. Mas, sin embargo, Dios reserva a 8 personas, Noé, su familia, sus hijos y sus esposas. Y empieza de nuevo la creación a crecer. Todos los animales estaban ahí. Los animales fueron más inteligentes y más fieles que el hombre. El hombre no quiso entrar. El hombre se dedicó a criticar la obra que Noé estaba haciendo. Pero los animales fueron inteligentes y astutos. Y cuando llegó la hora, entraban de 2 en 2. De 2 en 2. Y no solamente fueron la gallina y el gallo que entraron. Porque dice que también los animales impuros entraron. O sea que por todo eran como 7 pares de animales que entraron en el arca. Y lo que nosotros podemos ver y lo que conocemos y lo que no conocemos. Entonces fue Dios quien proveyó el camino hacia la reconciliación. Fue Dios que mandó a Jesucristo a reconciliarnos a nosotros con Él mismo. Dios siempre está delante de nosotros, favoreciéndonos, ayudándonos a nosotros, mirando por su creación, mirando por el bienestar de nosotros, y nosotros somos los cabeza dura, nosotros somos los que no entendemos el propósito de Dios muchas veces. El hombre no entiende a Dios, porque para entender a Dios hay que ser hijo de Dios, hay que nacer de Dios. Ese es el problema. El velo era un símbolo del antiguo pacto. Eso era el velo. Un símbolo del antiguo pacto, y su rotura señala su cumplimiento en Cristo. Ahí se cumple en Cristo.
y el final del silencio de los 400 años y el comienzo del nuevo pacto. Un nuevo pacto. Estábamos diciendo el otro día en el estudio que tuvimos sobre la Biblia del oso y sobre los cánones que hay. Y el canon nuestro tiene 66 libros. El canon nuestro tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y el canon, como vara de medir, mide el número exacto de los libros que nosotros tenemos como inspiración de Dios, inspirado por Dios para que nosotros sepamos y entendamos y calculemos. Y a través del Espíritu Santo nosotros sabemos cuál es la palabra inspirada y no inspirada. Se escribieron miles de libros, miles de personas escribieron diferentes escritos. Entonces, el canon lo que hace es que impide de que algunos de esos libros que no son inspirados entren al canon y se tienda lo que Dios ya había establecido. Por eso fue que esos 400 años en Malaquía Dios dijo, hasta aquí, punto. Y selló. Y de ahí no hubo más palabra, no hubo más profeta, nadie más escribió, nadie más pudo meter ahí en el canon más palabras. ¿Por qué? Porque se cerró. Porque ya Dios lo cerró y Dios no quería que hubiera más escritos ahí hasta que llegara el nuevo pacto. Hasta que llegara Jesús aquí a la tierra. Entonces esos 400 años fueron de preparación para recibir el nuevo pacto, para recibir al Mesías. Sucedieron muchas cosas en esos 400 años. Muchos reinos fueron destruidos. Reino de Persia, reino de muchos reinos fueron romanos, Babilonia. Todos esos reinos fueron eliminados en esos 400 años. Entonces no hubo profeta que abriera la boca y hablara. No hubo más palabras. No hubo más Moisés en el monte Sinaí escribiendo más. No hubo. Pero sí, la palabra continuaba. No era que había silencio total y que nadie más escuchó hablar de la palabra y que no. Había palabra. La palabra estaba escrita. El antiguo pacto estaba ahí y la gente podía, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios. Entonces, esos 400 años sirvieron para, ¿verdad?, el comienzo del nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento que nosotros llamamos. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad, haciendo innecesarios los sacrificios del antiguo pacto. Había muchos sacrificios todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Venía la gente de todos lugares, trayendo un palomino, trayendo una oveja, trayendo una vaca, trayendo a saber cuántos animales para ser sacrificados para perdonar su pecado que ellos habían cometido. Jesús llegó un día al templo y se enoja y agarró un látigo y empezó a voltear la mesa de los que vendían ahí y empezó a dar latigazos y a decir, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y quienes habían hecho eso eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían un convenio con la gente de que, ok, tú vives a 20 kilómetros y tú vas a traer una cabra aquí en tu espalda. No, aquí te la vamos a vender aquí, pero mitad. O mi comisión, la comisión para el templo, y tú puedes poner tus animales y venderlo ahí, pero tienes que dar los taxes, tienes que pagar los taxes, mijo, tienes que pagar los taxes, los impuestos. Ya tú no vas a tener que venir de 50
kilómetros arriando una vaca, porque el pecado que cometiste merecía que se sacrificara una vaca, porque fue grande. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para expiar todos los pecados. Ya no necesitaba más matar un animalito indefenso para que pague por mí. Ya no. Ya el sacrificio perfecto se hizo en la cruz del Calvario. Ya el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el que puede perdonar pecados, el que puede dar salvación, el que puede llevarnos a nosotros al cielo, había venido, había muerto por nosotros y había resucitado de entre los muertos, pagando el precio que nadie podía pagar aquí en la tierra por nosotros. La emplanada del templo, esa montaña la compró el rey David y Salomón edificó casa a Jehová. O sea que este lugar llamado la emplanada del templo es propiedad de Israel, mas sin embargo por asuntos políticos con los musulmanes es administrado por los musulmanes, y es impedimento para que se construya el tercer templo. Ahí está el impedimento. Ahí los judíos, eso es propiedad de Israel, pero está bajo la administración musulmana y los judíos no pueden ir a hacer oración ahí arriba, a leer la Torah ahí arriba. Pueden ir solamente cuando se les permite. No pueden ir cuando ellos quieren, como van, por ejemplo, al muro de las lamentaciones, al cóctel. No pueden ellos ahí arriba. Incluso yo creo que para los turistas también hay muchas reglas y muchas cosas. Y andan los policías detrás de la gente ahí, ya usted sabe, a ver qué están haciendo. Usted no puede ir hablando, haciendo una oración, caminando por ahí usted solo, porque inmediatamente hay alguien que le dice, no se puede. Y quizá usted lo está diciendo en español, o en otro idioma, lo que sea, en inglés, francés, lo que usted quiera. Pero piense que es una oración y de una vez le dicen, no se puede. Hay muchas cosas injustas. Estos musulmanes andan en Israel por donde ellos quieren, para todos los lados, para allá, y hay lugares que son de lugares musulmanes donde los judíos no pueden entrar. Por ejemplo, un judío no puede entrar a Belén. Es prohibido para ellos. Pero los de Belén sí pueden entrar a Jerusalén y a todos los lados y andar por donde ellos quieren. ¿Qué atravesado está la cosa? Entonces estos tienen, David compra esa montaña que se llama el monte Sión, está al lado, y el otro, donde está el templo, donde está la cúpula dorada, esa es el monte Moriah. Ese lugar lo compra, era una era, y lo compra David para construir el templo, donde Dios le dice, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo Salomón. Y Salomón, David empieza a recolectar materiales y cuantas cosas. David participó, pero no puso la primera piedra la puso Salomón. Entonces Salomón fue quien edificó la casa a Jehová ahí en ese lugar. Después de ahí vienen los babilonios y derrumban el templo, destruyen el templo. Entonces después viene Ciro, y Nehemías y Esdras vienen a construir los muros y a construir de nuevo el templo, a repararlo, a echarlo para arriba el templo. Los judíos lloran porque cuando el templo estaba en su plenitud era una cosa era el lujo del mundo en ese momento. Y cuando construyen Esdras y Nehemías el templo no tenía la misma calidad. Y ellos lloran recordando su templo. Más adelante viene Herodes el Grande
y dice, le voy a dar a los judíos lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que está en su corazón. Y hace un templo tremendísimo ahí, bellísimo, quizás superior al primero, de oros y cuantas cosas. Ese fue el templo a que Jesús profetizó y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y si usted va a Jerusalén, en el muro, después del muro de las lamentaciones, más adelante, caminando, ahí se ven las piedras que cayeron de arriba y ahí están todavía en montón ahí para la historia y para comprobar de que la profecía que dijo Jesús se cumplió. Ahí está donde el sacerdote, hay una piedra donde el sacerdote se ponía de pies a tocar el shofar. Y ahí lo dice, el lugar del sacerdote de tocar el shofar, dice en hebreo la piedra ahí. Para que no haya duda de la historia de lo que pasó y de que la Biblia habla y dice la verdad. Entonces, esto es Dios mismo. Es mi pensamiento. Este es mi pensamiento. Yo no sé si hay otro pensamiento igual, pero este es mi pensamiento, lo que yo pienso. Esto es Dios mismo impidiendo que los judíos empiecen a hacer matanza de animales para el sacrificio. O sea, los musulmanes tienen ese lugar ahora que es el tercer lugar en el mundo de adoración. Después de la Meca en Arabia, de Medina, entonces el tercer lugar es ahí arriba, en la explanada del templo, la cúpula dorada y la mezquita de Lhasa, que está del otro lado, están frente a frente así. Entonces, yo creo que Dios puso a la autoridad, a los políticos, a cederle a los musulmanes que duraron ahí 400 años gobernando el Imperio Otomano, y ellos construyeron los muros esos que nosotros miramos ahora ahí en Jerusalén, y ellos construyeron todos esos lugares, la cúpula dorada. Entonces eso les pertenece a ellos, ¿verdad? Como administración. Es del pueblo de Dios, es del pueblo de Israel, pero la administración está bajo la autoridad palestina, bajo la autoridad de los musulmanes. Entonces, yo lo que creo es que Dios mismo, impidiendo que los judíos empiecen a hacer matanza de animales para el sacrificio, Cristo fue el sacrificio perfecto y ellos lo rechazaron. No hay más sacrificio que hacer. El sacrificio puro y perfecto ya se hizo. Ellos lo rechazaron. Y por ende, Dios lo ha castigado y no hay más sacrificio. Ellos no pueden haber sacrificio, no puede haber sumo sacerdote porque no hay un templo. Entonces, cada rato están que se va a construir el templo, que se va a hacer el templo, que de nuevo el templo, que de nuevo el templo, pero Dios no lo permite. Yo no creo que Dios lo va a permitir hasta la venida de Cristo, porque ellos van a empezar a matar animales. Ya dicen que todos los utensilios para el templo ya están listos. Están listos también los sacerdotes que van a oficiar, ya están preparados, ya están enseñados. Está listo incluso un granjero de Texas, encontró 4 becerras rojas sin ni un pelo blanco, que esos animales hay que sacrificarlo, hay que quemarlo y la ceniza hay que mezclarla con agua y rociarla en toda la explanada del templo allá para purificar aquel lugar donde va a ser el tercer templo. Cuando un sacerdote pecaba, ¿verdad?, fallaba, tocaba un muerto o hacía cualquier cosa indebida que era impuro, inmundo, había que tomar una cucharada o 2 o 3, las que fueran, echarle en agua, menear esa agua con esa ceniza de la vaca roja y echársela por encima, lavarse completamente para purificarse. Entonces la tierra ahí en la explanada del templo, donde está ahí
todo aquel lugar hay que rociarlo con la ceniza de la becerra roja para purificar ese lugar, antes de que el templo sea edificado ahí, el tercer templo. Vamos a ver qué pasa. El velo roto es el amor de Dios, que abrió el camino directo para que el hombre pueda tener una relación personal con él. Miren lo lindo que Dios. Cristo muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Dios abraza al hombre para tener una relación con él de amor. Porque eso es lo que Dios es, amor. El amor de Dios es el amor ágape. Allá en Toronto está la iglesia que el pastor Brígido Cabrera estableció y se llama la iglesia ágape, iglesia reformada ágape, el amor de Dios. El amor genuino, infinito de Dios. Es el amor ágape. Eso es lo que yo quería hablarle en este día sobre lo que era o sobre lo que es o lo que era el velo del templo. Su tamaño, ya usted lo sabe, la altura, la anchura y el peso. El peso, recuerde, dice que se necesitaban 300 hombres para mover. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cuánto tiempo duraron para hacer eso? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina las cosas de Dios como son? Es que tenemos un Dios grande. Es que Dios es grande. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este día y le damos gracias a Dios por esta palabra. Así que, hermano mío, si fue de bendición aprender un poco más sobre estas palabras, yo les pido que nos ayuden dándonos su like o, ¿cómo se llama? Dándonos su... inscribiéndose al canal, pasándoselo a otro, compartiéndolo, dándole a la campanita ahí para que cuando grabemos otro video pueda llegar a usted de alguna manera esos videos. Así que muchas bendiciones, los amamos y amamos lo suyo y muchas bendiciones para todos. Esperamos que seguir creciendo en el amor del Señor, en el amor de Cristo Jesús. Dios le bendiga y hasta la próxima.